Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos vamos a ocupar de los medios de comunicación y los multimedios que en el siglo XXI son más poderosos que muchos estados y que realmente tienen una influencia muy grande sobre el pensar de la gente. Y bueno, está este viejo adagio que dice, dime qué lees y te diré cómo eres o qué piensas. Bueno, en este caso nos vamos a ocupar del grupo Clarín, sin antes avisar que los grupos de multimedios que dominan el siglo XXI, tanto en Estados Unidos, Europa, como Argentina y demás, tienen en realidad una parte de su negocio allí, la otra parte está en los múltiples negocios e inversiones que tienen y utilizan estos medios de comunicación para dar a difusión esos otros, o defender, mejor dicho, esos otros negocios, en muchos casos legales, en muchos casos negocios espurios, que tienen en otros ámbitos, desde las acciones de tal o cual grupo, fondos buitre, como puede ser el caso de la cadena Fox, y, y bueno, innumerables negocios conexos que tienen. En este caso nos vamos a ocupar del grupo Clarín y también no está exento de este tipo de especulaciones como medio de comunicación. El grupo Clarín nace en agosto de 1945, un mes y medio antes de la gran movilización que fue a Plaza de Mayo pidiendo por Perón, que cabe destacar, entre paréntesis, que en esta gran movilización o gran, llamémosle revolución popular, no se disparó un solo tiro, y lo puso a Perón en el centro de la escena política y social de la Argentina. En el año 1946 gana Perón las elecciones por un 61% de los votos. Los diarios La Nación y la prensa desconocieron el triunfo de Perón o simplemente lo ignoraron. En cambio, el diario Clarín sí lo reconoció. Pero bueno, básicamente allí el diario, estos tres diarios se convierten en diarios antiperonistas. Esta es la razón principal y es la razón principal por la cual apoyan el golpe de Estado de 1955, mal llamado Revolución Libertadora, porque no fue una revolución, fue un golpe de Estado precedido por bombardeos a la Plaza de Mayo y también por una serie de atentados contra las instituciones, contra los ministerios y demás. Posteriormente a eso, cuando vuelve, entre comillas, mejor dicho, la democracia en 1958, que con el peronismo proscripto y que gana Frondizi, allí el diario incorpora a sus filas a mucha gente que son los frondifrigeristas, es decir, que apoyan a Frondizi y a Frigerio, que era el vicepresidente. Y realmente hay o mejor dicho, Frigerio, el armador del Movimiento de Integración y Desarrollo, y el MID, o sea, los desarrollistas. Ahí el diario incorpora y le cae muy bien todos los movimientos económicos de Frondizi, especialmente eso de que no nacionalizó
las empresas petroleras, que había dicho en campaña que las iba a nacionalizar y que el Estado iba a emprender el dominio de las empresas petroleras, y cosa que no hizo. Después, en 1962, el diario Clarín apoya el golpe de Estado que derroca a Frondizi, y en 1963 empieza el gobierno de Arturo Illia hasta 1966, en que nuevamente el diario Clarín apoya el golpe de Estado que derroca a Frondizi. Es más, el diario La Nación, siempre emparentado con estos grupos de derecha, grupos básicamente antiperonistas, hace emisiones o ediciones especiales, truchas en este caso, para el presidente Illia, para hacerle creer cosas que no estaban pasando. Eso en parte es mito y en parte es verdad, porque se han encontrado algunos ejemplares, pero no se sabe si directamente los consumía el presidente Illia. Bueno, después, posteriormente, viene la parte, el regreso de Perón. Bueno, el gobierno, ustedes saben, de Lanusse, y se permite la venida de Perón desde España. Ahí se producen esos hechos de violencia tan grandes entre la derecha y la izquierda peronista, podríamos decir entre la derecha peronista y los montoneros. Y después asume Cámpora y Solano Lima, y después, inmediatamente, a pocos meses, hacen elecciones con la fórmula Perón-Perón, y esto siempre con la oposición de estos tres diarios que nombramos, La Prensa, La Nación y Clarín. En 1976, con títulos que, bueno, todo el mundo conoce, el diario Clarín festeja el golpe de Estado encabezado por Videla, Macera y Agosti, el 24 de marzo de 1976, y allí empieza la parte más oscura quizá del diario Clarín. El diario Clarín estaba en ese año 76 en graves problemas económicos, al mando de Ernestina Herrera de Noble. Cabe destacar que en 1969 había fallecido su fundador, Roberto Noble, y entre 1969 y 1972 tuvo muchos problemas y mucho despido de personal. Se despidió al 50% del personal. En 1972, cosa que me faltó aclarar, aparece un contador llamado Héctor Mañeto. Héctor Mañeto tiene dos socios, y bueno, ahí ven como a un año del golpe de Estado aparece la gran oportunidad de apropiarse de Papel Prensa. Papel Prensa es una empresa que queda en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en el norte, ahí muy cerquita del límite con Santa Fe. Papel Prensa obtenía la pulpa y todo eso del bosque misionero, la selva misionera. Y entre los diarios Clarín, La Razón y La Nación deciden comprar Papel Prensa, pero esta compra fue bastante espuria. Papel Prensa era de los Greiber, unos hermanos que también estaban asociados a la señora Lidia Papaleo de Greiber, y ella cuenta cómo, a través de amenazas y presiones,
le hicieron firmar la venta de las acciones que ella y su marido tenían, y ella misma expresa en un juicio que se abre en 2010, dice: todo el grupo familiar estaba desquiciado por las presiones por parte de la Junta Militar. Fui citada para el día 2 de noviembre de 1976 por la noche a una reunión en las oficinas de la Nación, conjuntamente con los integrantes de la familia Greiber. Yo con Magneto de Clarín, en otra parte, donde coloquialmente me aseguró: firme o le costará la vida de su hija y la suya. No había chances. Es decir, firmó la cesión de papel prensa, de las subacciones de papel prensa, bajo amenaza de muerte de ella y de su hija, la actriz Carolina Papaleo, ¿no? Bueno, y también ella continúa diciendo: todo el horror que fue mi vida después de mi secuestro es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentos a la que fui sometida. No obstante, que deseo concluir con la presente reiterando que prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores antes que ver los ojos de Magneto en el momento en que me amenazaba para que firmara. Ese fue el testimonio frente al juez de Lidia Papaleo, o sea que no es un documento meramente periodístico y no chequeado, sino delante del jurado del informe de papel prensa La Verdad, que se llama, que fue editado en marzo de 2010 y llevado adelante por la Secretaría de Comercio Interior. Bueno, después cabe destacar que antes de este juicio y de estas palabras que atestiguó la señora Papaleo, había durante el gobierno de Menem se le cedió Canal 13 al grupo Clarín. Canal 13 era un canal del Estado, igual que Canal 7 y Canal 2, que después pasó a ser América. Eran canales estatales, y el presidente Menem en los 90 le cedió Canal 13 al grupo Clarín por chauchas y palitos, como decimos en el barrio, muy poco dinero y también para obtener el beneplácito del diario, que ya en ese momento, gracias básicamente a los clasificados de Clarín, que eran los más leídos por toda aquella persona que buscaba trabajo, toda aquella persona que ofrecía trabajo, departamentos, compra-venta, etc. Todos, yo me incluyo, porque cuando buscaba trabajo en Buenos Aires en el año 87, 88, compraba el diario Clarín. Bueno, de este modo, Clarín, a partir del año 1977, cuando se apoderan de papel prensa, estos diarios obtenían un 20% de descuento en el papel. Esto significa un 20% de bonificación que no se lo daban a los otros diarios. Esto fue denunciado por Ramos de Ámbito Financiero, el presidente y dueño del diario Ámbito Financiero, reiteradas veces, de que a Ámbito Financiero no le daban ese descuento, en cambio sí lo tenía Clarín, La Nación y bueno, no recuerdo bien si se lo quitaron la prensa, pero básicamente Clarín y La Nación tenían este descuento del 20% en el papel. Esto es una ventaja comparativa impresionante, porque el papel es el mayor costo de cualquier diario en esa época, antes de que apareciera Internet, y es realmente un costo absolutamente, bueno, beneficioso para estos diarios. Y ahí Clarín sale de sus problemas económicos, y con los clasificados que hábilmente, vamos a decirlo, Magneto
ideó esta forma de clasificados, algunos gratuitos, otros muy baratos. Recordemos que también tenían entre los clasificados, además de la compra-venta de todo tipo de materiales, tenían también la parte de saunas y eso, en las cuales se promovía la prostitución y incluso hasta la trata de menores a través de ese rubro, que no recuerdo ahora el número, pero bueno, los clasificados de Clarín eran sí o sí la opción más útil para cualquiera que estuviera buscando trabajo, buscando alquilar un departamento o vender cualquier tipo de cosa. Volviendo al tema, bueno, después Clarín empieza a incursionar cuando llega a la TV por cable, también en los 90, con Cablevisión, obtiene Cablevisión, después empieza a obtener, bueno, compra entre los 80 y los 90 Radio Mitre, una gran cantidad de medios, siendo propietarios con el tiempo, básicamente en la década de los 90 y después en el 2000, de los diarios Clarín, Olé y La Razón, que se entrega gratuitamente La Razón. Después las revistas Eñe, Arc, Genios y El de moda y esas cosas. Editoriales como Tinta Fresca, bueno, Papel Prensa, por supuesto, que ya lo nombramos, Televisión Abierta, El 13 y otros canales propios y representados en el interior del país, entre ellos Canal 9 de Mendoza, que tiene gran parte accionaria del Grupo Clarín, señales de cable como Todo Noticias, ATN, Volver, Magazine, Teis Sports, entre otras, Cablevisión Holding, que es propietario de Cablevisión, que se fusionó con Telecom y parte de Telecom ahora, Radio Mitre y La 100, que son prácticamente las radios más escuchadas, o eran las radios más escuchadas hasta hace muy pocos años. Telecom, de servicios digitales y telecomunicaciones, Telecom, área digital y 100 radios, secciones digitales, medios gráficos y radiales de todo el país. Después productoras audiovisuales como Polka y Patagonic, que hacen series y películas, y editorial como Tinta Fresca y derechos deportivos como Teis Sports, inversora de eventos, etc. Es decir, bueno, podemos seguir con el listado, pero como ya dijimos, estos multimedios además ayudan a, mejor dicho, hacen fuerte presión sobre los gobiernos, tanto nacionales como provinciales y municipales, para originar cualquier tipo de obra, ya sea de tendido de fibra óptica o de energía eléctrica o de distintos tipos, y también para callar, o mejor dicho, mantener en secreto y sin una visión general, un montón de negociados, en el barrio le decimos chanchullos, y cosas oscuras que hacen estos grandes grupos. Entonces, básicamente, la parte comunicacional, si es que podría llamarse comunicacional, es solo una parte de su negocio. Hay medios como el Grupo América, que no da prácticamente ganancias, pero sirve para apuntalar y a su vez también acallar ciertos contratos y ciertas cosas que, bueno, lo hacen todos los grupos multimediales del país y muchos del extranjero también. La diferencia entre el grupo Clarín es que generalmente con
mejor dicho, no generalmente, sino siempre con los gobiernos antiperonistas o de derecha, como resultó ser el de Menem un par de años después de asumir, y como resultó ser el de Macri, el de Milei y la dictadura militar, siempre han apoyado a esos gobiernos de una forma, podríamos decir, netamente visible, y han atacado a los que se ponen en contra de sus intereses, especialmente con la ley de medios que se promulgó en 2009 y que el diario Clarín, bueno, se vio muy atacado porque esta ley no permitía el monopolio en los distintos medios y Clarín lo tenía. Bueno, se puede decir entonces que este medio tiene las manos manchadas con sangre, básicamente por esto que hicieron de hacer firmar a los Graiver, a los hermanos y a la señora Papaleo, mediante amenazas a ella y a su hija para comprar papel prensa y así salir a flote luego de una crisis muy importante que estaban transitando en 1976, de principios del 76, es decir, antes del golpe militar. Bueno, seguimos en otro video tratando temas similares. Gracias.